Alabado sea Allah, Señor del universo. Lo glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de los perjuicios que pudieran generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo puede desviar, y a quien se extravía, nadie lo podrá guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, quien no tiene copartícipe alguno. Atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Alabado sea Allah, que con completa y divina justicia juzgará a los seres humanos, recompensando con placeres inimaginables a todo aquel que respondió al llamado de sus profetas, a que lo adoraran única y exclusivamente a Él, pero castigando eternamente a quien cerró sus oídos, sus ojos, su razón y su corazón a la guía que Él reveló a sus profetas. Creyentes, hoy vamos a hablar de algo de trascendental importancia, algo que solo alcanzan los que reciben la misericordia de Allah, algo que es el sueño de todo musulmán y lo que desean alcanzar los creyentes de todos los tiempos, nada menos que el paraíso. Pero también debemos recordar que en contraposición a este dulce y soñado destino, Allah ha preparado para los incrédulos y los hipócritas un destino doloroso, nada menos que el infierno. Allah, glorificado sea, creó el paraíso y sus delicias, así como creó también el infierno y sus padecimientos. Cada uno de ellos tiene sus moradores. El paraíso para los temerosos de Allah, creyentes, y el infierno para los incrédulos. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: y apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor, y un paraíso tan grande como los cielos y la tierra, que fue preparado para los piadosos. Pero Allah dice sobre el infierno en el Sagrado Corán: guardaos del fuego, que ha sido preparado para los incrédulos, y cuyo combustible serán los hombres y las piedras con las que fueron construidos los ídolos. Hermanos creyentes, el paraíso es una residencia para los piadosos, para aquellos que recibieron la gracia de Allah de entre los profetas, los veraces, los mártires y la gente de bien. Es una residencia bajo cuyos jardines corren ríos. Es una residencia en la que habrá palacios, hermosas construcciones, cuyos ladrillos serán uno de oro y uno de plata, y estarán unidos por almizcle. Sus piedras serán perlas y rubíes, su tierra será azafrán, y sus techos serán de nácar. El paraíso tiene 8 puertas, por las que entrarán los creyentes y los ángeles. Allah Azza wa Jal nos ha informado que esas puertas se abrirán recién cuando los creyentes lleguen ante ellas, y serán recibidos por los ángeles con un saludo de paz. Allah nos relata esto en el Sagrado Corán cuando dice: y cuando lleguen al paraíso, serán abiertas sus puertas, y los ángeles guardianes dirán: vosotros estáis a salvo de todo pesar y castigo, pues fuisteis correctos en la vida mundanal. Sobre el tamaño de las puertas del paraíso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo lo siguiente: la distancia entre las 2 hojas de una puerta del paraíso es como la distancia de 40 años caminando, pero llegará un momento en que se encuentren llenas de gente. En estos jardines habrá toda clase de frutas hermosas, y vendrán en pares de agradable presencia. En estos Jannat, jardines del paraíso, los siervos de Allah comerán de lo que deseen, pero no a causa del hambre y de la sed, sino como mero deleite. En el paraíso morarán los agraciados, que reirán y no llorarán, los que estarán tranquilos, pero nunca inquietos, los que vivirán eternamente y jamás morirán. Allí estarán los rostros sonrientes, resplandecientes, optimistas. Allí estará la belleza, el deleite permanente y aún más,
pues los exitosos y triunfadores que entren al paraíso podrán contemplar el rostro de Allah. En el paraíso habrá lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado jamás, y lo que ni siquiera ha soñado pensamiento alguno. Nadie sabe la alegría que les espera como recompensa por lo que hicieron. Abu Huraira, radiyallahu anhu, narró que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el primer grupo que ingresará en el paraíso entrará y su apariencia será radiante como la de la luna llena. La del segundo grupo será como la del astro que más brilla en el cielo. En el paraíso no tendrán que orinar ni defecar, ni siquiera escupir. Sus peines serán de oro, sus moradas serán perlas y sus parejas serán lazuríes. Su comportamiento será ejemplar y su forma será la que tuvo el primer ser humano, Adam, quien medía 70 brazas de altura. Y este es un hadiz auténtico, registrado en Bukhari y Muslim. Abu Huraira, radiyallahu anhu, relató que escuchó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decir: la gente del paraíso estará en un goce permanente y no tendrán padecimiento alguno. Sus ropas no se desgastarán y su juventud jamás terminará. Las personas del paraíso vestirán ropas elegantes y se adornarán con joyas de oro, plata y perlas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos relató: sus copas serán de oro y plata, sus peines serán de oro, los quemadores de su incienso serán de madera de aloe, y la gente del paraíso sudará con olor a almizcle. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: un pregonero anunciará en el paraíso: se les concedió estar siempre vivos y no morirán jamás. Se les concedió ser siempre jóvenes y no envejecerán jamás. Se les concedió vivir en placer permanente y no sufrirán jamás. Ese es el cumplimiento de las palabras de Allah, glorificado y exaltado sea, cuando dijo en su libro: se les dirá como bienvenida: este es el paraíso que habéis heredado en recompensa por sus obras. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: un pregonero en el paraíso anunciará: se les concedió estar siempre sanos y no enfermarán jamás. Se les concedió estar siempre vivos y no morirán jamás. Se les concedió ser siempre jóvenes y no envejecerán jamás. Se les concedió vivir en placer permanente y no sufrirán jamás. Ese es el cumplimiento de las palabras de Allah Azza wa Jal cuando dice en su libro: se les dirá como bienvenida: este es el paraíso que habéis heredado en recompensa por sus obras. Es un hadiz auténtico registrado en Sahih Muslim. En cambio, el infierno, que Allah nos libre de él, es un lugar de sufrimiento y castigo. Ahí los pecadores y los injustos tendrán líquidos ardientes como bebida. Allah Azza wa Jal dijo en su libro: se les dará de beber un líquido hirviendo y tendrán un castigo doloroso por no haber creído. Y dijo en otro versículo: los incrédulos beberán agua hirviendo y recibirán un castigo doloroso por su incredulidad. El infierno será el más doloroso destino para los que descreen y para los que desobedecen a Allah. Él dice en su libro: los que se extralimiten tendrán una horrible morada. Ese será el infierno donde sufrirán, y qué pésima morada. Las vestimentas de la gente del infierno serán de alquitrán y sus rostros serán cubiertos por el fuego. Allah Azza wa Jal dice: sus vestimentas serán de alquitrán hirviendo y sus rostros serán abrasados por el fuego. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ese día se traerá el infierno y tendrá 70.000 cadenas, y de cada una de las cadenas habrá 70.000 ángeles tirando de él. Abu Huraira, radiyallahu anhu, relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, describiendo la intensidad del fuego del infierno:
el fuego de este mundo, el que enciende el ser humano, es solo una parte entre las 70 partes del calor que tiene el fuego del infierno. Pero Allah Azza wa Jal, en su infinita misericordia para con nosotros, nos enseñó muchas maneras de alcanzar su complacencia y así ganar la recompensa del paraíso. Por ejemplo, Jarir ibn Abdullah radallahu anhu dijo: era una noche de luna llena y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: verán a su Señor como ven la luna llena, en su claridad, y no se aburrirán jamás de contemplarlo. Si pueden, para alcanzar esto, no descuiden las oraciones antes de la salida del sol y tampoco después de la puesta del sol. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también dijo: a quien reza 12 raka'at en el día, Allah le construirá una casa en el paraíso. 2 raka'at antes de la oración del alba, 4 antes del mediodía, 2 después del mediodía, 2 después de la oración del ocaso y 2 después de la oración de la Isha por la noche. Además, está la gran oportunidad de la oración por la noche, el Qiyamul Layl, sobre la que Allah Azza wa Jal elogia a los creyentes que la realizan en su libro cuando dice: ellos se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído. Otra forma de alcanzar la complacencia de Allah la encontramos en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: gente, difundan el saludo de la paz, fortalezcan sus lazos familiares, alimenten al hambriento, recen por la noche cuando la gente duerme, y de esa manera entrarán al paraíso en paz. Otro ejemplo de acciones que acercan al paraíso es el buen carácter y los buenos modales. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ¿quieren que les informe de los hombres de entre ustedes que entrarán al paraíso? Los profetas entrarán al paraíso. El veraz estará en el paraíso. El mártir estará en el paraíso. El que visita a su hermano que vive en las afueras y solamente lo hace por Allah estará en el paraíso. En cambio, en lo que respecta a la gente del infierno, la palabra de Allah es bien clara y tajante. Allah Azza wa Jal dice en su libro: por cierto que quienes no creyeron de entre la gente del libro y los idólatras serán castigados eternamente en el fuego del infierno, y esas serán las peores criaturas. Así es que todo aquel que haya recibido la verdad a través del mensaje de Allah y no haya querido creer en él, se contará entre la gente del infierno. El consejo final es que debemos apresurarnos a realizar buenas obras y evitar la desobediencia a Allah. Si alguien cae en alguna falta, debe arrepentirse sinceramente, proponerse no caer en ella nunca más y reparar si es que ha ofendido a una persona. Tal vez así Allah se complazca de nosotros y nos recompense con la entrada a su paraíso. Hermanos y hermanas en el Islam, pidamos paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nos enseña Allah en su libro cuando dice: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.